Muy buenas tardes para todos. Estamos iniciando una vez más nuestra conferencia pública virtual a través de este auditorio en estas épocas ya casi de pospandemia. Pero entonces tenemos hoy un invitado que siempre nos ha acompañado en otras oportunidades, fundador de esta casa espírita, Carlos Orlando Villarraga, quien reside actualmente ahora en Brasil, pero desde allá nos acompaña para las conferencias y estos programas de difusión de nuestra asociación. En estas conferencias que hacemos todos los sábados a las 4 p.m. hora de Colombia. Vamos a escuchar primero el mensaje que Santiago Rueda, del Grupo Infanto Juvenil, tiene para darnos en esta apertura del día de hoy. Entonces, Santiago, por favor. Vale, pues sí, yo soy Santiago, del Infanto Juvenil, y esta es una frase del libro Fidelidad de Jorge Berrío. Se llama Fiel a la justicia y dice: mientras existan diversos intereses en el corazón del hombre, difícilmente éste será justo. El hombre justo es equilibrado, mira, observa, se detiene, analiza y, guiado por el amor, decide. El justo es un ser imparcial que no tiene preferencias y da oportunidades. El justo sabe que todo en la tierra se eslabona desde el granito de arena hasta las estrellas. Trata de ser justo desde el seno familiar hasta tu vida social, y estarás dando un gran aporte a la paz. Sin justicia no hay estabilidad familiar ni social. Actúa con responsabilidad como te gustaría ser tratado. Gracias. Muy amable, Santiago. Muchas gracias. Y con la introducción de este mensaje que nos ha presentado Santiago, vamos a presentarles a Orlando Villarraga. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional y desde hace ya más de 15 años está radicado en Brasil. Recientemente fue nombrado presidente de la obra social Celio Lemos, ¿no? Y donde desarrolla todo un proyecto medioambiental, pues con la visión espírita. Pero en el día de hoy nos va a hablar sobre la visión espírita de la justicia social. Uno de los temas también que domina, que tiene también un libro dentro de los varios libros que ha escrito. Entonces vamos a escuchar su presentación de la conferencia de hoy. No sin antes primero hacer o elevar un pensamiento para iniciar esta tarde. Entonces vamos a sintonizarnos, a elevar nuestro pensamiento a Dios para pedir su protección, su amparo, su guía, que a través de todos los espíritus sublimes que protegen las humanidades, en especial nuestra humanidad planetaria de la Tierra, puedan llegar a todos los lugares y rincones de nuestro planeta para irradiar esas vibraciones de luz, de paz y de salud que tanta necesidad tiene nuestra humanidad. Pedimos también nuestros guías y protectores de la Casa Espírita para que en estos momentos inspiren a nuestro conferencista Orlando, que pueda transmitirnos este mensaje de la justicia social en esta visión espírita y podamos tener una tarde de aprendizaje para concientizar nuestras almas en esta temática de la divulgación del conocimiento espírita tan necesario para la humanidad. Que la paz sea en todos nuestros hogares, en los lugares donde nos encontramos, desde donde nos encontramos conectados, para que podamos llevar estas vibraciones a nuestras propias casas también. Que así sea.
Orlando, entonces bienvenido una vez más a nuestro ciclo de conferencias públicas y esperamos que esta conferencia, pues como siempre, sabemos su gran vocación para el estudio y la transmisión del conocimiento, el mensaje, con la propiedad que le caracteriza, ¿no? Entonces vamos a escuchar la conferencia que nos traes para hoy. Bienvenido, Orlando, entonces adelante. Ok, muchas gracias Fabio por la oportunidad de participar nuevamente en el estudio de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza con un tema que consideramos muy importante, especialmente en este momento que estamos viviendo en el planeta Tierra. Voy a compartir aquí la... ¿Ya? ¿Está dando para ver el slide? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la visión espírita de la justicia social. Y como mencioné anteriormente, este tema es muy actual por las circunstancias que estamos viviendo en el planeta Tierra como consecuencia de varios problemas que estamos vivenciando. La pandemia, las crisis climáticas, la desigualdad social que existe, todo eso hace parte de este tema de la justicia social. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema, por qué nosotros espíritas deberíamos estar trabajando activamente en las cuestiones de la justicia social. ¿Cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de la doctrina espírita que nos llevan a esa convicción de que debemos trabajar bastante en ese aspecto, y tal vez ese sea uno de los objetivos que trajimos para esta encarnación? Entonces, hay una universidad que se llama Yeshua University en Nueva York, la sede principal, que realizó un estudio sobre los asuntos de justicia social que estaban en boga en el año 2020. Y vamos a ver algunos de ellos. El derecho al voto en varios lugares del mundo ha sido algo que ha causado bastante controversia. Las cuestiones de injusticias con base en el color de la piel de las personas. La justicia climática. Y estos son dos temas que están interrelacionados, la justicia social con la justicia climática. Normalmente las personas que sufren en mayor gravedad las consecuencias del cambio climático son los pobres, las personas más vulnerables desde el punto de vista social, económico. El sistema de salud, el acceso al sistema de salud ha sido otro de los temas controvertidos con relación al tema de la justicia social, porque la pandemia ha mostrado que hay una gran diferencia en el acceso dependiendo del país, dependiendo del lugar, dependiendo de la condición socioeconómica. Las crisis de refugiados por diversas causas políticas, por razones étnicas, por razones políticas y por razones de problemas climáticos. El tema de la igualdad y que está relacionado con la equidad. Vamos a ver eso un poco más en detalle. El problema del hambre en el mundo y que con la pandemia ha aumentado el número de personas que están en esa condición y muchos más con problemas de inseguridad alimentaria. Problemas de violencia armada en las grandes ciudades, en el campo, entre algunos países. Y la diferencia en el nivel de renta de diversas personas dentro de la sociedad. Entonces, como pueden ver, son muchos problemas que están relacionados con la justicia social y que nosotros como espíritas tenemos que entender para poder contribuir a resolver o a amenizar varias de las consecuencias de las injusticias que existen actualmente en el planeta Tierra. Entonces existen varios índices que la sociedad, diversos organismos internacionales han desarrollado para medir la desigualdad. Uno de ellos es el índice Gini,
que mide la diferencia entre el 20% de los que ganan más en un país comparado con el 20% de los que ganan menos en el país. Cuanto mayor es el número, o sea, entre más rojito, más existe mayor desigualdad en el mundo. Este es un índice desarrollado por la Bloomberg, un índice global de salud que mide las condiciones de acceso a la salud y del nivel de salud dentro de los países. Entonces, mide, por ejemplo, algunos aspectos como saneamiento básico, acceso a agua potable, disponibilidad del sistema de salud para toda la sociedad. Y si ven, entre mayor sea el número, es mejor el sistema. Y Estados Unidos solamente tiene 73 puntos en eso. Colombia y Brasil están aún más abajo en ese índice. Existe otro índice que mide el hambre en el mundo. Y aquí por los colores podemos ver condiciones extremadamente alarmantes. Aquí en el centro de África, alarmantes, buena parte de África, de India, Bangladesh, Pakistán, algunas islas de Indonesia, y muestra la gran diferencia que existe con relación a obtener el sustento diario necesario para la existencia de todos los que estamos aquí encarnados en el planeta. Existe otro índice global sobre la esclavitud en el mundo. Y en muchos países se habla de que ya pasó la esclavitud, en Colombia se habla también, aquí en Brasil. Sin embargo, hay muchas personas viviendo en condiciones de esclavitud. Aquí en toda América, más de 2 millones de personas. Y en Asia, que es el área geográfica de mayor número de personas en condiciones de esclavitud, más de 30 millones. Los organismos internacionales estiman que existen más de 45 millones de personas en todo el mundo viviendo en condiciones de esclavitud. Entonces, todas esas personas, todos esos seres encarnados que están en esas condiciones tan difíciles de dolor, de sufrimiento, de aflicción, y nos encontramos con el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, donde nos dice, bienaventurados los afligidos. Y Kardec y los espíritus hacen unas preguntas muy interesantes. ¿Será que debemos poner término a las pruebas del prójimo? ¿Será que debemos dejar que las personas sigan viviendo en esas condiciones de injusticia? ¿Será que por acaso conocemos el curso de las pruebas de esos espíritus? ¿Será que sabemos hasta dónde deben llegar? Y ahí viene la otra pregunta, tal vez más importante. Si será que nosotros fuimos escogidos dentro de nuestro proyecto reencarnatorio como el bálsamo de consolación para esas personas que están en esas condiciones. Y la espiritualidad dice que nosotros debemos usar nuestro conocimiento desde el punto de vista espiritual para dar el consuelo moral a esas personas, pero también dar el apoyo material para que salgan de esas circunstancias difíciles, dar los consejos y ayudar para aliviar y atenuar esa condición de extrema dificultad en la cual está pasando. Todo eso significa un trabajo de ayuda a nuestro prójimo. Y los espíritus terminan, y Kardec en ese número 27 del capítulo 5 diciendo, todos, sin excepción, o sea, todos los que estamos aquí encarnados, debemos hacer la totalidad de nuestros esfuerzos para atenuar la expiación de nuestros hermanos. Entonces, eso hace parte de nuestro trabajo aquí, en esta existencia. Trabajar, realizar todos los esfuerzos posibles para disminuir, para atenuar y, si es posible, eliminar esas condiciones que están, en que están esos seres con hambre, con esclavitud, con una extrema desigualdad social. Y ahí Kardec hace esa pregunta a los espíritus de cómo podemos definir la justicia. Y los espíritus definen la justicia como el respeto
a los derechos de cada uno. Y en la actualidad se habla mucho de los derechos humanos, de los derechos de trabajo y varias series de derechos. Pero también no debemos olvidar que los derechos traen algunos deberes. Y muchas veces eso es lo que se olvida por parte de las personas. Y los espíritus dicen que los derechos están fundamentados en las leyes humanas y también en las leyes naturales. Y en la medida que hemos ido avanzando en la sociedad aquí en el planeta Tierra, las leyes humanas cada vez se van acercando más a estar en conformidad con las leyes naturales. Y la falta de respeto a los derechos de las otras personas es lo que nos ha llevado a todos estos problemas que mencioné al comienzo. Y por eso en el informe sobre desarrollo humano de 2020, publicado por las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo, las Naciones Unidas, nos dice lo siguiente: la falta de reconocimiento de los derechos humanos perpetúa la discriminación y la injusticia en un contexto de peligrosos cambios planetarios. Muchos sectores de la sociedad y muchas personas no reconocen el derecho que tienen los otros seres encarnados, no respetan el derecho que ellos tienen a la vida, a una vivienda, a una alimentación adecuada. Y con eso estamos perpetuando la discriminación que ya viene dentro del sistema social actual y perpetuamos las injusticias que han venido ocurriendo desde hace varios siglos. Y ahora es más crítico porque estamos en un contexto de peligrosos cambios planetarios. Estamos viviendo una crisis climática que es mucho más crítica que la crisis de la pandemia del coronavirus. El calentamiento del planeta tiene unas consecuencias graves para nuestra estabilidad como especie en el planeta Tierra. Entonces, estos factores que llevan a la discriminación y la injusticia son más exacerbados frente a esos cambios que estamos experimentando desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿cuáles son los principios de la justicia social que deberían guiarnos en nuestras acciones? Primero es el principio de la equidad. Y el principio de la equidad es diferente de la igualdad. La igualdad es tratar igual a todos, mientras que la equidad es tratar desigual a los desiguales. Ese es el principio de la equidad que nos debería guiar en las cuestiones de justicia social. El principio de la equidad. Tratar desigual a los desiguales. El otro principio de justicia social es la posibilidad de acceso de todos los encarnados a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, a tener una vivienda, unas condiciones de vivienda y de saneamiento básicos. Otro principio es el de la participación activa dentro de los procesos democráticos y en los procesos de decisión dentro del núcleo social donde estamos participando. Y otro principio de la justicia social es el del respeto a los derechos de las demás personas. Entonces, esos principios son los que deberían nortear nuestro comportamiento en todas las situaciones de la vida. Y la doctrina espírita nos brinda los argumentos, los fundamentos en las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro tercero de los libros espíritus para poder entender esos principios de la justicia social. Y vamos a ver con el estudio de la doctrina espírita cuáles son esos principios. El primero es el compromiso que nosotros tenemos con el prójimo y con la acción. Y para eso vamos a ver que en el Evangelio según el Espiritismo, cuando se hace ese cuestionamiento sobre cuál es la base de la justicia fundada sobre la ley natural, los espíritus comentan que es fundamentado en el amor al prójimo como a sí mismo. Ese es de la ley natural, de la ley divina.
amarnos a nosotros mismos y amar en la misma medida el prójimo. Y eso nos da la base de la justicia. Porque deberíamos hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Si estamos en una condición difícil de hambre, nos gustaría que alguien nos trajese un pedazo de pan, un alimento, una sopa caliente en un momento de tanto frío. Eso nosotros nos gustaría. ¿Por qué entonces no hacer eso por los demás? Que ese es la enseñanza básica de Jesús. Y los espíritus dicen que cuando esta base de la justicia, que es el amor al prójimo, sea parte de las reglas de conducta que rigen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, y cuando sea ese principio base de nuestras instituciones, ese va a permitir que reine la justicia dentro de nuestra sociedad. Entonces vemos que falta mucho la práctica, la acción de amor al prójimo y de hacer por los demás lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran por nosotros. Y entonces la otra pregunta que hace Kardec es ¿cuál es el límite del prójimo? Y en el Evangelio según el Espiritismo, él hace esa reflexión y los espíritus. ¿Será nuestra familia? ¿Ese es el límite de nuestro prójimo? ¿Serán nuestros colegas, nuestros correligionarios? ¿Serán las personas que comparten con nosotros un sistema filosófico? ¿O serán nuestros compatriotas? Y ahí la espiritualidad dice, no, nada de eso. El límite del prójimo es toda la humanidad. Y entonces esta es una idea muy interesante, que el prójimo son todos los que están en Colombia, los que están en África, en la India, todos ellos son nuestro prójimo. Lógico, tal vez no vamos a poder ayudarlos directamente, vamos a ayudar a los que están cerca de nosotros, pero con ese pensamiento de que todos los que están encarnados son nuestro prójimo. Segundo principio que podemos extraer con base en la doctrina de los espíritus es que la pobreza es evitable. La pobreza es una consecuencia de nuestras decisiones de cómo organizamos la sociedad. Y por eso en el Evangelio según el Espiritismo, los espíritus nos dicen, es un deber tan imperioso como meritorio el de prevenir la miseria. Y la miseria es un nivel abajo de la pobreza. En el mundo actualmente hay más de 2.000 millones de personas que viven abajo de la línea de la pobreza. Y de esas, 740 millones de personas viven en la miseria. Es muchísimas seres encarnados que están viviendo en esas condiciones miserables. Entonces, la espiritualidad nos llama la atención que es un deber imperioso, es algo que tenemos que hacer y es bastante meritorio trabajar para eliminar la miseria. Y por eso la sociedad global está trabajando y en 2015 fueron definidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el primero de esos objetivos es el fin de la pobreza, o sea, el fin de la miseria y el fin de la pobreza, porque eso va a mejorar las condiciones de todos esos espíritus. Y si nosotros pensamos que estamos en la fase de transición para el mundo de regeneración, en un mundo de regeneración no puede existir miseria, no puede existir pobreza. Entonces, ese es un objetivo que en los países ya está trabajando poco a poco, está capilarizando a través de toda la sociedad. Y nosotros como instituciones espíritas podemos contribuir para ir eliminando la miseria y la pobreza en el mundo. Y tanto es así que el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia y director del Instituto de la Tierra publicó esta obra como consecuencia de su trabajo de investigación en esta área de la pobreza. Se llama El fin de la pobreza, cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Y él muestra con datos
que en un periodo de 20 años, si reorganizamos nuestra sociedad, podemos acabar con la pobreza en el mundo. ¿Cómo? Adoptando planes o planos de acción a nivel individual, a nivel de la sociedad, a nivel de los países. Elevando la voz de los pobres para entender la situación en que ellos viven, usando los recursos de la ciencia, de la tecnología, y promoviendo los principios, los objetivos de desarrollo sostenible. Y asumiendo cada uno de nosotros un compromiso personal para poder contribuir a eliminar la pobreza. Y coloca algo muy interesante. Él es un economista bastante reconocido en el mundo y habla de la importancia de la práctica, del amor y de la solidaridad para que acabemos con la pobreza en el planeta, que es lo que los espíritus también, ya mencioné anteriormente, nos hablan de la práctica del amor. ¿Y qué ocurre? Nosotros como sociedad estamos gastando mucho del dinero que generamos en cuestiones militares. El año pasado fueron gastos casi 2 billones de dólares por los diversos países del mundo, principalmente Estados Unidos, China y varios países europeos. Jeffrey Sachs estima que necesitaríamos 175 mil millones de dólares anualmente durante 20 años para acabar la pobreza en el mundo. Y anualmente estamos gastando más de 10 veces esa cantidad en el área militar, cuando podríamos relocalizar esos recursos para acabar con la pobreza y el sufrimiento de tantos seres humanos que están encarnados. Y ahí Kardec pregunta, ¿cuál es el primero de los derechos naturales del hombre? Y los espíritus responden, es el derecho a la vida. Y gastando en cuestiones militares, armas, que vimos que genera también problemas de violencia urbana por el uso indiscriminado y sin control de armas, estamos yendo contra uno de los derechos naturales que tenemos cuando estamos encarnados. Y los espíritus enfatizan que nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal. Cuando mantenemos las situaciones actuales de hambre, de miseria, estamos comprometiendo la existencia corporal de más de 2.000 millones de seres encarnados. Entonces estamos violando uno de los derechos naturales de los hombres encarnados, el derecho a la vida. Entonces deberíamos, por eso, todos estos conocimientos que trae Allan Kardec en las leyes morales deberían ser motivo de nuestra reflexión para que tomemos actitudes frente a las injusticias sociales y participemos más activamente en diversas organizaciones para poder disminuir y atenuar esas consecuencias de las injusticias sociales. El tercer principio que podemos deducir de la doctrina espírita para la participación en las cuestiones de la justicia social es que la sociedad como un todo debe intervenir activamente en la solución de esos problemas sociales. ¿Y quién hace parte de la sociedad? El gobierno. Las instituciones del gobierno hacen parte de la sociedad. Las empresas privadas hacen parte de la sociedad. Y las entidades del tercer sector hacen parte de la sociedad. Y nosotros, como seres individuales, hacemos parte de uno de esos sectores. Y eso es lo que conforma la sociedad. Entonces, cada uno de estos sectores tiene su contribución, su responsabilidad para atenuar esas desigualdades que existen en el área social, en el área económica, en el área ambiental. Y por eso Kardec, nuevamente en el libro de los Espíritus, la pregunta 888, así no se nos olvida porque es el 888, que en una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia, es necesario proveer a la vida del débil sin humillarlo.
Y la pandemia nos ha dado una tremenda oportunidad para practicar la caridad, para practicar la ayuda al prójimo, porque muchas personas han quedado desempleadas, han quedado sin sus medios de subsistencia, y nosotros, si tenemos condiciones, deberíamos ayudar en ese sentido. Y esa sociedad que vimos anteriormente debe garantizar la existencia de los que no pueden trabajar, sin dejar su vida a merced del acaso y de la buena voluntad. De los que no pueden trabajar, ¿quiénes son? Son personas que, por ejemplo, tienen limitaciones de tipo físico, algunas enfermedades que no les permiten trabajar. La sociedad debería ser responsable para proveer los recursos para la subsistencia de esas personas. Y también los que no pueden trabajar son los que ahora están buscando empleo y no consiguen trabajar. Y por eso en el mundo, en varios países, se está hablando en los gobiernos, en el Congreso, el tema de la renta mínima universal, para que las personas que no pueden trabajar puedan tener ese medio de subsistencia. Y Kardec continúa, y los espíritus son bastante enfáticos en la pregunta 930. Dice que en una sociedad organizada conforme a la ley de Cristo, que es la ley de amor, como vimos anteriormente, en una sociedad organizada conforme a esa ley, nadie debería morirse de hambre. E infelizmente, más de 5 millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de hambre. Porque nosotros, la forma que estamos organizados, permite, aún en el siglo XXI, con la cantidad inmensa de alimentos que producimos, que esas personas, que esos niños, que esos espíritus que están ahí en esta existencia, no consigan sobrevivir más de 5 años. Entonces, tenemos que colocar más en práctica la ley de amor dentro de nuestras organizaciones en la sociedad. Y existen varios movimientos sociales que están trabajando en esa dirección para mejorar las condiciones sociales, para que sean más justas. El movimiento de los jóvenes de Fridays for Future, Greve per lo Clima, en Colombia creo que se llama Huelga por el Clima, que todos los viernes hacen esa huelga, porque ellos dicen, como vamos, cuando sea adulto, no voy a tener condiciones adecuadas para mi existencia. La cuestión de la injusticia racial, el movimiento Black Lives Matter, vidas negras importan, que fue creciendo debido a varios eventos que ocurrieron en el mundo y que continúan ocurriendo. Y en varios lugares del mundo, las organizaciones de los pueblos indígenas para luchar por los derechos a la tierra, que están siendo poco a poco usurpados por otras áreas de la sociedad. Y existen muchas organizaciones del tercer sector que están trabajando para mejorar las condiciones del planeta, sociales, para luchar contra la injusticia. Oxfam, una de las mayores organizaciones del mundo en la lucha contra el hambre. El Fondo Mundial de la Naturaleza, para la conservación de la naturaleza. Médicos Sin Fronteras, para brindar atendimiento de salud en el mundo. Amnistía Internacional, para la cuestión de la justicia social. Transparencia Internacional, para que haya menos corrupción en el mundo. Y así. Y otras instituciones menores, como en la cual yo trabajo de forma voluntaria, la obra social Cielo Lemas, que atendemos 312 niños entre 4 meses y 6 años, para dar una educación de calidad con base en los principios éticos, morales, para que sean ciudadanos del bien en el futuro. Si uniera todos los recursos financieros de todas estas organizaciones del tercer sector en el mundo, sería la quinta economía del mundo, para ver la fuerza que tiene de tanta gente que está trabajando en el bien para mejorar
esas condiciones injustas que existen desde un punto de vista social, económico y ambiental. Y por eso Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice que la limosna es importante en ciertos momentos de extrema dificultad de las personas, pero que deberíamos trabajar bastante para convertir la limosna en salario, para que las personas se sientan dignas de que están de una forma honesta consiguiendo la subsistencia propia o de su familia. Y aquí el ejemplo que siempre me ha llamado la atención y que me ha impactado mucho en la vida es el de Mohammed Yunus, que fue el creador del Grameen Bank, el banco de los pobres, que presta dinero a personas que el sistema financiero no presta, y no son los usureros, sino que prestan, sino las personas que van allá muy pobres, que necesitan un poco de dinero para crear un negocito y poder subsistir. Y ellos han desarrollado varios negocios. Por ejemplo, el Grameen Fund, que crearon una empresa de teléfonos gerenciada y gestionada por personas pobres. Crearon también el Grameen Shakti, que trabaja dando empleo y capacitación a las personas para utilizar energía solar, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, especialmente en Bangladesh y algunos países de esa área. Y para cuestión de la desnutrición en Bangladesh y otros países del mundo, crearon una empresa que se llama Grameen Danone, que fue en parcería con Danone para crear un yogur específicamente para atender las necesidades de nutrición de toda esa cantidad de niños que sufrían de desnutrición. Están convirtiendo la limosna en salario porque emplean mucha gente que vive en esa condición de pobreza. El cuarto principio que podemos extraer de la doctrina espírita para trabajar en la justicia social es que cada persona debe asumir su responsabilidad frente a los problemas sociales. Vimos que la sociedad debe asumir y nosotros, cada uno de nosotros deberíamos asumir nuestra responsabilidad frente a esos problemas sociales. Y en el libro de los espíritus nos dice, somos responsables. Y en varias preguntas del libro de espíritus, aquí están las preguntas que utilizamos, 639, 640, 642 y 975 del libro de los espíritus. Somos responsables por el mal que hayamos hecho, que hayamos causado. Eso parece obvio. También somos responsables por el mal que hayamos provocado, que no hicimos directamente, pero tuvimos la idea y otro fue el autor material. También somos responsables cuando sacamos provecho del mal cometido por otro. Y aquí, uno de los puntos que más impactan en las personas en el día a día es la compra de material o de productos contrabandeados y de productos hechos con mano de obra infantil o hechos con mano de obra en condiciones de esclavitud. Y la gente compra porque es más barato y más no ve de dónde viene, cómo fue hecho. Y estamos sacando provecho de ese mal que está ocurriendo en otro lugar del mundo con otras personas. La espiritualidad nos dice que somos responsables por esa condición de injusticia que estamos contribuyendo en la medida que compramos en esas condiciones. Somos responsables también por el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Y aquí comienza una reflexión más profunda para cada uno de nosotros, porque somos responsables por el mal que ocurre, que venga a acontecer, por causa del bien que dejamos de hacer, que tuvimos la oportunidad de hacer el bien y no lo hicimos. Y eso generó una condición de dificultad mala para otros seres. La espiritualidad dice que nosotros somos responsables por eso.
Y también somos responsables por el bien que habríamos podido hacer y que no hicimos. Entonces, vean que somos responsables por las acciones y también por la omisión. Entonces, estas enseñanzas de la doctrina espírita deberían ser motivo de reflexión para que decidamos actuar más, practicar más el amor a nuestro prójimo de una forma ostensible. ¿Y qué ocurre? Kardec nos dice, los buenos son tímidos. Sí, tal, y los otros malos son bien organizados y van creando esas condiciones en la sociedad. La espiritualidad nos dice, cuando los buenos se deciden a hacer las cosas, lograrán imponerse. Y ese tal vez sea uno de los objetivos de la pandemia. Hacer la reflexión de las personas para ver que la forma que estamos organizados no es la más adecuada. Y los buenos, yo creo que somos muchos, solo que somos tímidos y no hacemos las cosas, no nos manifestamos. Y ahí los malos, que son pocos, van imponiéndose. Y en esta obra muy buena, que infelizmente aún no está en español, se llama El espiritismo y la justicia social, de Luis Gonzaga Piñero, nos dice lo siguiente: la timidez o la omisión frente a la injusticia solo la fortalece y la hace crecer. Y es lo que vemos en muchos lugares del mundo. Las personas se omiten, quedan tímidas frente a las situaciones, no se manifiestan y la injusticia solo va aumentando. Las desigualdades van aumentando. Entonces, es un llamado de atención que nos hace Kardec en la pregunta 932 del Libro de los Espíritus. Tenemos que dejar nuestra timidez y ser más activos, ser más presentes dentro de la sociedad para contribuir a reducir los efectos de la injusticia social que existe. Y ahí, a través de Chico Javier, vienen otras enseñanzas que corroboran lo que Allan Kardec y la espiritualidad superior colocó en la codificación. Nos dice que el mayor dolor del espíritu cuando regresa al mundo espiritual es la conciencia del tiempo perdido. Cuando desencarnamos y hacemos la evaluación de nuestra existencia, pensamos, ¿cuánto tiempo que perdí? Tanta cosa buena que podía haber hecho y no hice. Y termina la enseñanza de Chico Javier, que dice, constatan amargamente que fueron omisos en el bien, que poco o casi nada realizaron a favor del prójimo. Entonces, ese otro punto de reflexión que nos brinda la doctrina espírita sobre cuál es nuestra actitud actualmente frente a todos esos problemas que vimos al comienzo de injusticia social. ¿Qué estamos haciendo? ¿Poco? ¿Casi nada? ¿Será que cuando desencarnemos vamos a percibir que perdimos mucho del tiempo que estuvimos aquí en el planeta Tierra encarnados? Son cuestiones para nuestra reflexión. El quinto punto que podemos extraer la doctrina espírita para la cuestión de la justicia social es que debemos educar nuestro corazón y de nuestros hermanos para la solidaridad y la fraternidad. Y aquí, Allan Kardec en la Génesis nos dice que la fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social, porque realmente en el orden social actual existe poca fraternidad. Si queremos una nueva organización social, la fraternidad es la base, es la piedra angular que va a permitir estructurar mejor la nueva orden social, una orden más justa, tanto socialmente como económicamente, como el mejor uso y más eficiente de los recursos naturales. ¿Cómo lograr esa educación? Dorin Krontre, en esa obra de la educación según el espiritismo, nos dice que existen varios medios positivos de
llevar esa educación de la fraternidad y de la solidaridad para nosotros, para los otros seres humanos. Una es a través del ejemplo. Cuando vemos otras personas que están trabajando en esa área, eso nos sensibiliza, nos motiva. Y si nosotros hacemos eso, con seguridad vamos a ser ejemplo para otras personas, para motivarlos. También, cuando participamos más directamente en diversas actividades que están, que tienen como objetivo mejorar las condiciones sociales de las personas o las condiciones ambientales, eso nos va sensibilizando. Es un ejercicio realmente de vida, de convivir con esas personas para entender la situación, y nos permite practicar la bondad y la solidaridad con esos seres humanos, porque vemos así, vivenciamos las condiciones que esas personas viven y podemos ayudarlos de una forma mejor. Y también, en la medida que vamos liderando, que vamos adquiriendo otros cargos, otras funciones dentro de la sociedad, podemos dar esa visión de mayor justicia social, sea que trabajemos en una organización del tercer sector, sea en una empresa privada, o sea dentro de una institución del gobierno. Podemos ser líderes en ese tipo de actividades. El sexto y último compromiso último principio que extraímos de la doctrina espírita es que la doctrina espírita nos enseña el compromiso que nosotros tenemos con las próximas generaciones de seres humanos encarnados aquí en el planeta, y el compromiso que tenemos con las otras especies que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta Tierra. Y para eso, como vimos anteriormente, toda la sociedad, todos los países firmaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice lo siguiente: como sociedad tenemos que atender las necesidades de la presente generación sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones atender sus necesidades. Entonces, ese principio, ese modelo de desarrollo es algo que para nosotros espíritas debía ser muy claro y deberíamos luchar para ayudar a implementarlo. Porque los fundamentos de la doctrina espírita nos enseñan la ley de reencarnación y la ley de causa-efecto. La ley de reencarnación es que esas generaciones futuras podemos ser nosotros mismos, encarnados más adelante, en el año 2100, 2400, 3000. Somos nosotros mismos. Y las condiciones que dejemos de la sociedad y del medio ambiente, por la ley de causa-efecto, vamos a recibir las consecuencias. Entonces, la doctrina espírita está totalmente de acuerdo con ese modelo de desarrollo sostenible que poco a poco está ido permeando a través de la sociedad. Existen muchos obstáculos: el egoísmo, la ambición, el orgullo, aún de muchos que no han permitido que se implemente lo más rápido posible. Solo que la cuestión de la crisis climática, yo creo que va a acelerar que las personas piensen más en esta dirección, para que podamos atender las necesidades de la generación presente, atender los 740 millones de personas que sufren, están en la miseria, que sufren de hambre, y poder dejar el planeta y la sociedad organizada de una forma que sea la mejor para esas futuras generaciones. Entonces, ¿será posible construir una sociedad más justa o una sociedad justa? Nosotros ya tenemos suficientes recursos naturales. Desperdiciamos 1/3 de todos los alimentos que producimos, mientras que tanta gente está pasando hambre o sufre de desnutrición. Entonces, recursos naturales tenemos suficientes.
Recursos financieros existen también, tenemos suficiente. Tenemos el conocimiento de las leyes físicas que aplicamos en la tecnología para poder resolver muchos de estos problemas. Y las religiones y las filosofías, y en este caso la doctrina espírita, nos brinda el conocimiento, la base moral para entender que tenemos la posibilidad de crear una sociedad justa. Y nosotros que pensamos y creemos que estamos en esa fase de transición para el mundo de regeneración, para nosotros esto aún es más importante porque nosotros estamos construyendo las bases de ese mundo de regeneración. El mundo de regeneración no va a llegar a nosotros, ya no, aquí por vibración, nuestros espíritus van para otro planeta y aquí quedan los mejorcitos. Nosotros es que estamos ayudando a crear esas condiciones. Entonces, tenemos todo para hacer, para estructurar una sociedad más justa. Y entonces, ¿por qué no está ocurriendo? Porque está faltando voluntad, está faltando dejar de ser tímido, está faltando la decisión para trabajar diariamente en estos aspectos de crear una sociedad más justa. Y todos podemos, porque como nos decía en el Evangelio, todos tenemos ese deber, sea que trabaje en el tercer sector, en el gobierno o en una entidad privada, todos tenemos esa oportunidad de trabajar. Nos falta es voluntad, esa fuerza, y la doctrina espírita nos da los argumentos, los elementos de convicción, la fe para que trabajemos decididamente en ese camino de la construcción del mundo de regeneración para que tengamos una sociedad más justa. Y ahí me gustaría dejarles esa pregunta para la reflexión, además de las otras que ya coloqué durante el transcurso de este estudio, es ¿qué podría y qué debería hacer para ayudar a construir una sociedad más justa? Esa es algo que cada uno de nosotros debería pensar y ver dentro de su radio de acción qué podría hacer para contribuir a esa sociedad más justa. Siempre, como varias veces he hablado, lo único que hace la diferencia cuando desencarnamos son nuestras acciones. No sirve saber todo esto de la doctrina espírita, saber todos esos índices, si nosotros no colocamos en acciones del día a día cosas, situaciones, condiciones que van a mejorar la sociedad. Esas acciones es lo que vamos a llevar para el mundo espiritual. Y ojalá que coloquemos bastante, que ayudemos realmente a construir ese mundo de regeneración donde la sociedad va a ser más justa. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Orlando, por la presentación de este tema que pues nos deja bastantes puntos de reflexión, digamos, para la vida personal e institucional, y que pues constituyen también puntos de estudio, ¿no? Para nuestras casas espíritas, ¿no? En primera instancia, pues agradecemos a todos los que han estado conectados desde diferentes ciudades de Colombia, de diferentes países, Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, Chile, Venezuela. Y hay varias preguntas. Algunas vemos que ya han sido respondidas dentro de la conferencia, pero Rubén desde Cartagena pregunta: ¿podemos decir que una de las causas para que no exista una justicia social son nuestras condiciones espirituales de atraso moral, donde prima la ley del mal fuerte, el interés personal en detrimento de los intereses de los demás? No,
Esos defectos, esas imperfecciones han creado las condiciones para la injusticia, pero aún no quiere decir que eso es lo que tiene que permanecer. Estamos aquí para evolucionar como seres humanos y como parte de la ley de sociedad, en conjunto con nosotros, mejorando las condiciones de todos. Y a través de la ley del amor es que podemos colocar en práctica la mejoría de las condiciones de esas personas. Como vimos anteriormente, nosotros no sabemos si esas personas, toda la existencia, tienen que vivir en esas condiciones. No sabemos cuándo va a terminar la prueba. Y además sabemos también que la ley de causa de efecto no es ojo por ojo y diente por diente. Esas personas pueden haber hecho cosas equivocadas, pero esa no es la única forma en la cual se ajustan a la ley divina. Pueden haber otras formas. Entonces, nosotros no deberíamos mantener esas condiciones tratando de justificar que esas son las condiciones que precisan para su evolución espiritual. Ok. Y otra dice lo siguiente: ¿qué consecuencias a nivel espiritual y para la próxima existencia para aquellos seres humanos que abusan de su posición social en perjuicio de los intereses de los demás para su propio beneficio? Sí. Por la ley de causa-efecto va a tener las consecuencias. ¿Cuáles? No sabemos en detalle. Y no sabemos si va a ser, probablemente no va a ser aquí en el mismo planeta Tierra. Si creemos que estamos en esa fase de transición al mundo de regeneración, va a ser un planeta más sintonizado con su propia vibración aún de imperfecciones. Ujú. Bueno, ya para terminar, ahí pues queda claro el concepto de la justicia social, ¿no? Pero si puedes ampliar un poquito el concepto de la justicia climática, porque digamos, pues es como un concepto poco nuevo, digamos, para el conocimiento humano y también dentro del ámbito de la visión espírita, ¿no? ¿Cómo es eso de asociar la justicia a la parte climática y engranarlo como un concepto de justicia climática? Entonces, si puedes ampliar un poquito eso. Sí, por ejemplo, el caso del calentamiento del planeta, que es consecuencia de las emisiones de gases del efecto invernadero, gas carbónico, metano principalmente. Históricamente, los países que más han contribuido en las emisiones de gases de efecto estufa, el principal, Estados Unidos. 50% de las emisiones que se han acumulado en la atmósfera son de Estados Unidos. Y el segundo mayor contribuyente ha sido la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Las consecuencias del cambio climático, como el aumento de la frecuencia y la severidad de los huracanes, las sequías en diversos lugares del mundo, que son algunas de las consecuencias, las inundaciones en otros lugares del mundo. Los mayores, los que están sufriendo más las consecuencias, no son esos países, son otros. Bangladesh, por ejemplo, Bangladesh quedó casi un tercio del país abajo del agua por las lluvias torrenciales, las sequías en Siria, en todos esos países africanos. Entonces, los que menos contribuyeron a crear el problema son los que están sufriendo más. Entonces, vea, ese es un problema de justicia, que son acciones de cómo está organizada la sociedad, de justicia social, que tienen un reflejo en la parte de las consecuencias climáticas sobre la sociedad que menos contribuyó. Por eso la justicia climática y la justicia social están entrelazadas. La cuestión de la justicia climática está también relacionada con la cuestión racial y étnica. Estados Unidos, por ejemplo, los lugares donde viven los latinos y los negros normalmente instalan incineradores, por ejemplo, para quemar los residuos de las ciudades o residuos químicos, poluyendo el ambiente. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren las consecuencias?
de ese problema de contaminación ambiental? Los pobres. Normalmente son comunidades de negros y de latinos. Entonces, una cuestión racial, como consecuencia de cómo está organizada la sociedad desde hace varios siglos, y una cuestión climática, una cuestión ambiental, la mayor repercusión es sobre eso. Por eso es injusticia racial, está relacionada con la injusticia climática. Entonces vean que está todo relacionado. Interesante. Ahora se nos ocurre algo en el sentido de que al concepto de la justicia social y la justicia climática, pues se engrana también el de la justicia divina, porque podríamos pensar que, por ejemplo, generaciones de europeos, generaciones de norteamericanos que en sus momentos que vivieron generaron toda una serie de industrias y procesos que contaminaron el planeta, que aumentaron, digamos, la temperatura del planeta. Entonces, ahora, dentro de la justicia divina, los mandaron a reencarnar en Bangladesh y en Siria y en estos otros sitios donde están recibiendo las consecuencias que ellos mismos crearon. Pero esto bajo un panorama espiritual, una visión, digámoslo, espírita. No tenemos obviamente las confirmaciones de eso, es una reflexión que hacemos ahora que podría encajar, digamos, porque sabemos que somos herederos de nuestras propias causas y los efectos que tenemos es lo que hemos sembrado, ¿no? Entonces, si ocurre a nivel personal, puede ocurrir a nivel general y los grupos humanos están comprometidos con las causas. Ahora nos puede parecer, digamos, obviamente algo injusto, ¿no? Que estas sociedades están sufriendo pero a la luz de la espiritualidad puede haber algo que explique de justicia divina. Sin embargo, como ustedes expresaron en la conferencia, pues no nos podemos quedar quietos frente a eso y las normatividades del mundo tampoco y los movimientos espiritualistas y medioambientales tampoco, porque hay que llevar a toda la masa humana a un sistema más justo, pero a nivel global, que no vuelva a suceder eso, que no vuelvan a generarse esas causas, ¿no? Sí, la reencarnación y la ley de causa de efecto explica, pero no justifica. Y espíritus, como usted mencionó, que abusaron, que causaron los problemas, por ejemplo, europeos o de Estados Unidos. Y ahora sí, pueden estar reencarnados en esos lugares, de Bangladesh, de India, de África. Pero también varios de esos espíritus están encarnados en esos mismos países porque ellos son los que tienen la posibilidad de mejorar las cuestiones a nivel mundial, porque tienen el poder económico, el poder político. Entonces, por eso también por eso la ley de causa y efecto no es ojo por ojo y diente por diente. Estos espíritus, la misión es, oiga, ahora usted tiene la oportunidad de que aquello que hizo mal, ahora puede hacer un bien inmenso por el impacto que tienen las decisiones, por el lugar en el cual usted va a estar. Entonces, por eso puede ser que allá o en otro lugar, ¿no? Claro. Y es como si fuéramos a investigar, por ejemplo, dónde estaba encarnado antes el fundador de este banco para los pobres, ¿no? Y todos estos proyectos que a raíz de ese banco están desarrollando en favor del equilibrio ambiental para el planeta, ¿no? Entonces, es el uso de la inteligencia, pero ya a otros niveles para favorecer el medio ambiente, ¿no? Vemos el ejemplo de Greta Thunberg, sueca, en uno de los países mejor estructurados socialmente, donde las diferencias sociales son bien pequeñas. Y ella fue la que lideró, inició ese movimiento juvenil de Fridays for Future, de los adolescentes que hacen la huelga los viernes, y ha llamado la atención y eso ha motivado a mucha gente a trabajar en ese sentido. Entonces, ese espíritu nació allá, porque si hubiera nacido tal vez en otro lugar, no le hubieran dado la importancia para llevar y motivar a tantos otros que reencarnaron más o menos en la misma época para crear ese movimiento que está ayudando a mover las bases de la estructura social actual. Muy bien.
Bueno, Orlando, muchas gracias por la conferencia de esta noche. Una vez más, la gratitud, digamos, en nombre de la Asociación Espírita Sendero de Esperanza por este aporte. Y para todos los que deseen volver a repetir los conceptos desarrollados en esta conferencia, pueden revisarla o recomendarla desde nuestra página de YouTube de Sendero de la Esperanza o en el Facebook de Sendero de Esperanza, donde podrán entonces volver a consultarla, ¿no? Entonces, a todos los que nos escuchan, nuestros agradecimientos y les deseamos a todos una feliz tarde. Saludos, muchas gracias.